Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Yea. Estamos aquí, Denise y yo, presentándoles este episodio y con una invitada muy especial, Graciela Marino. Gracias por tomarte el tiempo de venir a conversar con nosotros y contarnos tu historia que es tan especial. Me siento casi que obligada a leerles la introducción de la vida de Graciela porque es tanto detalle que no soy capaz de aprendérmela. Entonces voy a leerles y ya después empezamos con esta conversación que seguro Perfecto. los va a cautivar y dejarlos aquí pegados a nosotros. Graciela nació en Uruguay y llegó a Australia en febrero de 1970, cuando era apenas una joven comenzando una gran aventura al otro lado del mundo. Es madre de 5 hijos, abuela de 12 y bisabuela de 3. Graciela ha construido toda una vida en Australia desde que emigró junto a su esposo siendo muy joven. Vivió 27 años en Melbourne, donde nacieron sus hijos, y desde hace 29 años vive en Gold Coast. Su historia es particularmente interesante porque todo el proceso migratorio ocurrió prácticamente a escondidas de sus padres, ya que sabía que probablemente no la dejarían viajar tan lejos siendo tan joven. Además, en esa época el proceso migratorio fue completamente diferente a lo que conocemos hoy. Su esposo Agustín era carpintero y después de una entrevista lograron obtener la residencia australiana en menos de 2 meses. ¡Wow! Esto es un resumen de lo que vamos a hablar hoy, así que Está bien. empecemos con las preguntas que seguro muchos quieren saber. Graciela, cuéntanos un poquito por qué junto con Agustín tomaron bueno, no tomaron la decisión, sino cómo empezó toda esta locura de hablarles de Australia, que pues en esa época yo pienso Claro, sí. que Mm. no era tan popular este país. Bueno, antes que nada, gracias. Es un placer compartir con ustedes. Am, y esa venida de Australia es la historia de diferentes emigrantes, porque al emigrar cada uno tiene su historia, ¿verdad que sí? Bien, sí, era muy joven. ¿Qué edad Am, tenías? Bueno, tenía 20 años Wow. cuando un señor italiano que había ido a Uruguay por medio en la Segunda Guerra Mundial, lo enviaron a Uruguay y a sus primos los enviaron a Australia, a Melbourne. Entonces él concurría mucho a casa, era de la de mis padres y fue la persona que nos incentivó y que nos puso al tanto de cómo era Australia, ¿verdad? Nosotros no teníamos ni la menor idea, ni siquiera idea de salir, para nada, era algo que estaba fuera de nuestra mente. Entonces él nos empezó a contar que él venía para Australia con su familia y, oh, qué bueno, cuánta cosa linda, ¿verdad? Y cuando uno es joven, oh, pues, piensa casarse, está enamorada, en fin, te parece que te vas al otro lado del mundo, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pasó toda esa información y había que ponerse al tanto de todo para después yo poder decirle a mis padres y precisamente yo, porque Agustín era un varón y había estado viajando en su vida, había ido a Brasil en un contrato, me acuerdo, para un edificio, que para hacer toda el furniture, las muebles Los adentro. muebles, ajá. Bien, entonces, dije yo, no, no podía decirle, no podía, ¿verdad? Entonces hicimos la aplicación, este señor Antonio se encargó de ponernos al tanto de todo, pero Pero nos espérate, llamaron. espérate, Grace, para que no, porque vamos rápido y no quiero que nos perdamos detalles. Sí, O sea, Antonio llegó, Antonio, ¿verdad? sí, Y les dijo, Antonio era conocido de la familia, les dijo, venga, en Australia están buscando gente, ustedes quieren aplicar a esto, y ahí fue cuando ustedes dijeron, ¡oh, qué locura! claro, claro, y que pedían gente joven, Ok, eso. Como Agustín era carpintero, más chance tenía de venir, porque de que lo tenía aceptaran, habilidades, ¿verdad? claro, Ok. ajá. Y bueno, la aplicación la llenamos y todo y la enviamos. No la envié yo, todo se encargó Antonio, ¿verdad? Él ya había hecho sus papeles Pero tu y familia no sabía, no ¿no? sabía nada todavía. Uy, No sabía. Recién se enteró cuando tuvimos la comunicación que teníamos una entrevista, porque no tenemos consulado uruguayo, consulado australiano en el Uruguay, venía el cónsul, ¿verdad? O alguien Ujú, representante. ujú. Bueno, allí fue el dilema.
de tener que decir a mis padres. Entonces me acuerdo que mamá fue una sorpresa tremenda. Papá puso, como decimos siempre, el grito en el cielo, ¿verdad? Dijo, Australia. Claro, ¿qué pensaban de Claro, Australia? hay ovejas en Australia. ¿Qué hay en Australia? Sí, ¿Me entiendes? sí. Entonces, bueno, allá a las cansadas, fuimos a la entrevista. Pero ¿A era dónde fue la entrevista? en Montevideo. Ah, ok. También era una lucha ir a Montevideo con Agustín. Yo soy del departamento de Canelones, ¿verdad? Unos 20 Ok. kilómetros. No son nada, pero Mm, igual, en ese momento Ujú. parecía mucho, claro. ¿verdad? Fuimos a la entrevista y ¿Y en qué les ese... preguntaban en la entrevista? Ay, mira, no me acuerdo. No me hagas preguntas de esas, porque ahí sí que no me acuerdo, ni me acuerdo. ¿Y era en español o en inglés? Fue en español. Ok. Ah, bueno. Sí, porque venían de Buenos Aires. Ok. Sí. Ok. Hasta ahí no me puedo acordar, pero sí me recuerdo que salimos con el permiso para hacernos el examen médico. De ahí. Ok. O sea, casi que les dijeron, esto es aprobado, vayan y se hacen exámenes médicos. Bueno, y tuvimos el examen médico, tuvimos que hacer poner fecha, ¿verdad? Un Ujú. appointment. Y pasamos el examen médico. A todo esto era noviembre. Y cuando llega diciembre llegan las vacaciones, Claro. llega enero, no sé qué le llaman, la feria de jueces en el Uruguay, cuando están los abogados y todos En de descanso. vacaciones. Ahí Ujú. va. Y teníamos que casarnos, porque eso es uno de los detalles que Australia tenía. Si nosotros hacíamos la aplicación en pareja, no te dejan venir en pareja sin casarte. Ah, ok. Teníamos que casarnos. Bueno, de todas formas, no íbamos a salir del Uruguay los dos Sin haberse casado. sin habernos casado. Entonces, hicimos, como nos conocían en la parroquia, nos conocíamos, éramos personas muy de estar al tanto en la parroquia y todo. Entonces, bueno, el casamiento ahí se organizó y el 5 de febrero nos casamos. Cuando estábamos ya casados. ¿Y tu mamá y tus papás sabían que este matrimonio era con el propósito de que ustedes salieran después? Sí, no, ya estaba. Ellos ya todo sabían. ya estaba Sí. ese tema ya se había solucionado en el interín Ajá. de la entrevista al examen médico, ¿ves? Y al resultado del examen médico. Ujú. Bien, teníamos que estar casados para que nos visaran. Ujú. Ok. Sí, llegamos a Australia con residencia, no, o sea, con una residencia permanente, ya de primera. Ok, entonces Ah, ustedes se ok. casaron, dijeron, listo, aquí está el certificado de matrimonio, ya estamos listos. Les dijeron, perfecto, ustedes viajan tal día. Y si viajamos, nos casamos el 5 de febrero y viajamos el 27 de febrero. ¡Oh! Eso fue así. Partimos de Uruguay y estuvimos 3 días, unos 3 días me parece que fueron en Los Ángeles y de Los Ángeles vinimos para Australia. Y a ustedes les decían, tienen que viajar este día en este vuelo a No, tal no. ciudad, o ustedes No. organizan su viaje. La única diferencia es que cuando se llega así, nosotros no llegamos porque el gobierno o por el país o por nada, Ujú. llegamos por voluntad propia, ¿verdad? Y en esos años, o sea, en ese año, que fue en el 70 cuando partimos, el pasaje estaba por decir, Cuenta de sí, por nosotros. Lo único que ellos nos daban la acomodación. Ujú. Mm. Yeah. Ya eso es bien interesante. Bueno, viajamos por la compañía de Panam. Ujú. ¿Ves? Es que después ya desapareció Panam. No sé si cambió United Island o something, pero era Panam en ese momento. Y bueno, ¿para qué contar cuando nos despedimos? Eso fue bastante complicado, ¿ves? Pero era todo nuevo, era una ilusión que verdaderamente lo considero hoy día como un coraje ciego, que no Una sabes, aventura. una aventura, no sabes a dónde vas, no sabes Claro. nada, ¿verdad?
yo me agarraba de Agustín, de mi esposo, y Agustín, o sea, estábamos los dos prendidos Solos. porque verdaderamente era nuevo. Aunque yo ya había cumplido 21 cuando partí de Uruguay Ujú. y Agustín tenía 24. Bueno, ¿Y cómo te fue con el idioma? ¿Cómo era tu nivel de inglés? cuando llegué acá, yo había hecho unos cursos, me acuerdo, en el English de Uruguay y pensé que sabía. No sabía nada. No sabía nada, Claro. ¿verdad? Entonces, incluso yo decía, no, 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 no hay ningún problema, no. ¿Qué? No sabía nada. Bueno, y llegamos a Sydney, pero como Antonio ya había llegado, él estaba en Melbourne. Y le digo, no, 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 yo no me quiero quedar acá. Había O sea, una llegaron a persona, Sydney y les dijeron ustedes, se quedan acá. Y yo dije, no, 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 yo no me quiero quedar acá. Llegamos en la madrugada, no me acuerdo si era qué día de la semana, pero llegamos en la madrugada. Entonces me vieron tan nerviosa, incluso Agustín estaba nervioso. Entonces, que nos embarcaron a Melbourne ese mismo día. Y llegamos a Melbourne. Cuando llegamos a Melbourne también nos estaban esperando de migración y nos llevaron a donde íbamos a estar, al hostel. Ahí fue la sorpresa más grande. ¿por qué? Porque lo que habíamos visto, que incluso Antonio nos mostraba y todo, eran unas casas, pero eran, Hermosas. por favor, eran unas unis preciosas. La ilusión, repito, recién casada, todo. Claro. Y de verdad fue un hostel que eran unas bóvedas donde habían estado el Army, Como unas bodegas. unas bodegas. Debíamos compartir los baños, el comedor, no estaba, era solamente la habitación. ¿Y tú crees que de pronto en Sydney sí tenían la acomodación que les habían Mira, mostrado? no tengo la menor idea Ok. de lo que hubiera sido en Sydney, porque en ese momento estábamos enfocados con Melbourne. Y cuando compartían también con migrantes que venían de otros De otros países. países, sí, Ok. sí, emigrantes de otros países había. Am, entonces Antonio enseguida se puso en contacto con nosotros y él dice, yo les comuniqué a ustedes que si querían, yo les conseguía con un matrimonio italiano, una habitación y ustedes estaban ahí y que tú dijiste que no, pero que no en- enfocada en las casas que Claro. habíamos visto. Claro. Así que yo quería salir de ahí inmediatamente y estuvimos 2 noches. Y ahí fuimos a vivir con unos italianos amorosos, unos ya mayores, parecían mis abuelos. Estábamos con ellos y Agustín empezó a trabajar. A los 5 días Agustín empezó a trabajar no de carpintero, porque el idioma tampoco era bueno. Claro. No, él trabajó en una textil. En una textil. Sí. Y les daban, cuando ustedes llegaron sin el idioma, ¿había algún tipo de ayuda, de beneficio que el gobierno australiano les diera para que mejoraran el idioma? O sea, de pronto como estos cursos o No. todo era voluntad de ustedes. No, era parte de nosotros. Nosotros Oh. debíamos buscar esas ofertas que daba el gobierno en ese momento. Ok. Porque después me enteré que en el año, yo llegué en el 70, en el año 73, 1973, la gente que llegaba con todos esos beneficios. Ok. Sí. Entonces, Seguramente ellos estaban como probando un sistema, ¿no? Me imagino yo, porque tú llegaste en el 70, se dieron cuenta que de pronto les seguían haciendo falta cosas, entonces a los que llegaron Sí, más de pronto adelante fueron le mejorando de fueron pronto un mejorando. poco Bueno, más. Sí. necesitan el inglés, porque ¿qué hacemos Sí. trayendo carpinteros si no hablan el bueno, idioma? entraban personas con diferentes oficios. Diferentes Sí. oficios. Sí, ahora Australia verdaderamente estaba vacía. Sí, completamente. Necesitaban poblarlo, claro. Sí, necesitaban poblar. Y necesitaban gente que trabajara. Mano de obra, Mano de exacto. obra. Sí, nos fue al principio dificultoso encontrar personas de habla hispana, si las habría. A veces encontrábamos personas de habla hispana, sentíamos cuando íbamos al shopping, pero con acento español. Ujú. Pero a veces uno quiere encontrar
de su país. Sí. Y nos fue dificultoso. Al principio estarían, no sabemos dónde, ¿viste? Ujú. Bien, y bueno, ya llevaba yo más o menos unos 4 meses de Australia y quedó embarazada, que era uno de mis metas. Sí, bueno, Una meta. ya lo tenías Sí, no, planeado. no. Sí, no. Era lo que yo Ya quería. estamos casados, ya vamos a empezar a Sí, hacer no. actividades Yo lo familiares. que el sueño mía no era Y casarse. seguían viviendo con los italianos. Cuando quedé embarazada estaba con los italianos. Y ahí un dato muy curioso es que tú hablas italiano, inglés y español a Bueno, la sí, perfección. gracias. En base a que estuve con ellos y había que tener ese contacto, ¿verdad? Obligado teníamos que entender y poder hablar. Total. O sea, hablaste Claro. italiano antes que inglés. Italiano antes que Antes que inglés. inglés, Ah. mira. Definitivamente, Sí. toda la razón, Sí. toda la razón. Italiano antes que inglés. Ujú. Bien, entonces, ahí nos querían, me acuerdo, qué cariño que tenían. Entonces un día quisimos alquilar por cuenta nuestra y ellos como eran, se consideraban como unos papás. Ay, no. Y lo teníamos todos los días en nuestra casa para ver si estábamos bien y todo. Cerquita alquilamos unas 2 cuadras. Pero qué bendición tener eso. No, ¿no? fue algo, mira, maravilloso. Siempre en el camino migrante encuentras angelitos, ¿no? Sí, no. Sí, yo Algo creo. precioso. Siempre. Sí, porque te digo que emigrar no es fácil. Es algo que verdaderamente, si bien das ese paso de dejas a tu familia, dejas tu patria, dejas tu lengua, dejas tus costumbres, te sentís de que te tenés que adaptar a otro lugar, ahí es como, es una pared que te ponen, que tenés, forzosamente tenés que tirar esa pared y seguir adelante, cueste lo que cueste llantos, porque lloré mucho, ¿viste? Es que es un duelo. Sí, Es un duelo porque tú estás dejando una vida que conocías en tu país y estás empezando a casi que a renacer. Sí, llamémoslo renacer. Sí. Aparte que en el Uruguay, no solamente que tenía mi familia, ¿verdad? No sé, fui una persona de que tuve amigas, muchas amigas. Sí. Las conservo hoy día. Si llegasen ellas a escuchar este podcast, Seguro que sí lo van a seguro escuchar. que ellas se van a sentir y ser, oh, mira, las recuerdo a todas. Hasta me siento feliz porque en varias oportunidades viajé mucho a Uruguay eh, y me hicieron en el colegio, fui al colegio de María Auxiliadora, reuniones de exalumnas y se Oh. Ay, aún se Entonces, acuerdan, para claro. mí eso era algo, no sé, lo Pero- máximo. Y aquí te costó trabajo eso, me imagino, el hacer una vida social, el hacer amigos en tu idioma, porque es que no es lo mismo. No es lo mismo, pero cuando lo que me ayudó fue mi abertura, me abrí Sí. y reconocí que yo estaba en Australia, yo no estaba en el Uruguay. Yo estaba en Australia es otro idioma, en Australia es otro sistema de vida, Ujú. ¿verdad? Y que en Australia da muchas oportunidades, porque es el país de las oportunidades, lo fue y lo es. Todavía lo es. No podemos negar que en Australia el que viene y trabaja, ¿verdad? Y se lucha y se estudia, Lo logra. lo logra, pero mira, Totalmente. Australia abre la puerta. Ujú. Tú entras y aceptas, gracias. Es verdad. Muy This bien. is Australia, ¿verdad? Sí. Es verdad. Yo siento que en este país el que se quiere reinventar por voluntad propia lo puede hacer. Definitivamente. No quiero hacer este oficio más, quiero hacer esto. Y es un país que te permite hacerlo. Sí. Si Que lo- intenté, me caí, no importa. Podemos volver a levantarnos en Definitivamente. Australia. Sí, que esas lo que, palabras son muy ciertas. que lo que piensas hacer con esfuerzo siempre lo vas a lograr. Sí.
Totalmente. Fíjate que, bueno, pasaron 2 años. Nació Bueno, tuviste Verón- tu primer hijo 2 años después. No, No, a No, Verónica lo 6 meses. tuve. Espera, sí, quedé embarazada a los cuatro ok. meses de estar en Australia, pero Verónica nació de 7 mesinas. Fue otra O sea, fue experiencia. como al año, básicamente, cuando Sí, nació. exacto. Fue otra experiencia porque Verónica, al nacer 7 mesinas, nació súper 1,5 kilos, un Sí. kilo 7. Entonces estuvo 2 meses en incubadora. Fue otra experiencia que tuvimos de no podernos llevar a nuestra hija, la primera, a casa por Claro. 2 meses. Sí. Claro. Y bueno, Agustín resultó una persona, no solamente porque era muy trabajador y ambicioso en el Uruguay, muy trabajadora, hasta el día de hoy. Bueno, ¿Viste? ahí tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo fue ese cambio de Agustín de ser carpintero en su país de origen y ejercer la carpintería en Australia? Que es completamente diferente, ¿no? Porque Agustín en el Uruguay, él hacía sobre todo más como Sí, muebles, furniture, muebles. como, sí. Sí, Y acá la carpintería se maneja más en la parte de la construcción, sí. casas. Bueno, él. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, la agarró enseguida, ¿viste? Ok. Porque empezó a trabajar, o sea, y am, los 2 primeros años, trabajó en el textil. Ahí un día nos dio por salir con unos que empezaron a llegar uruguayos y argentinos. ¿Viste? Ah, Y ahí los ok. conocimos, habían pasado como 1 año y medio, 2, y empezamos a conocerlos. Y cuando un día con un matrimonio argentino fuimos, ¿viste los display de los barrios que están formándose? Ujú. Y Ok. ahí vimos unas casas que estaban haciendo, no estaban terminadas. Como las maquetas. No, Como. verdaderamente ya estaban levantadas las Ok. maderas, como hacen aquí en Australia, Ujú. ¿viste? Y bueno, y te daban el plano, como exactamente como el plan de hoy día, Ok. ¿viste? En los barrios nuevos. Y ahí nos gustó una casa, dimos un depósito. Estos amigos argentinos también, así que ellos compraron los de la esquina, nosotros compramos, me parece que son 3, 4 casas de distancia. Y había otra meta, ¿verdad? Casa propia. Claro. Yeah. Agustín ya después empezó a trabajar en la carpintería. Y ese es otro tema porque hasta el día de hoy la carpintería acá se paga muy bien. Sí, es Es, verdad. es excelente el pago. Sí. ¿Viste? Entonces estábamos hablando de un pago que la verdad que nos favorecía. Teníamos que pagar el loans, el mortgage, lo que habíamos El El pedido al préstamo. préstamo. banco, al préstamo que habías pedido al banco, que te digo, la casa costó $15,000, por si acaso. En ese momento, $15,000 era mucha plata. Claro, Claro. sí. Hoy prácticamente no es No, nada. no, sí. Ay, te compras un auto, ni siquiera Ni siquiera eso. eso. Ay, no, sí, un auto usado. Bueno, entonces ahí comenzó nuestro enfoque. Estamos en Australia, de verdad, ¿verdad? Sí. Y ahí ya había nacido Verónica cuando compramos y había nacido Patricia y Elizabeth, Patricia que y Gemelas. son Elizabeth son gemelas. mellizas. Ahí Ah, está. Mellizas. mellizas. Ya tenemos 3, ¿verdad? Ok. Y yo 24. Entonces, cuando ya estábamos en la casa que estábamos, que nos mudamos, yo estaba embarazada de Virginia. Mujer. Sí, y y ahí, bueno, y ahí vivimos como en esa casa en particular, vivimos 17 años. Ok. Porque de verdad es otra historia. Mamá vino en 3 oportunidades. Cada 5 años mamá venía y le encantaba Australia. Ujú. Ahí se dio cuenta que esto es maravilloso. Tu papá nunca Papá quiso nunca viajar. vino, nunca quiso viajar. No, nunca. La primera vez 1 año, la segunda vez 1 año y la tercera vez
Verónica, pienso que sí, Verónica ya cumplía 15 años. Ella vino y mamá llegó con, no sé si era artritis. Era una artritis deformante que mamá tenía. Ujú. Bien, cuando se cumplió el año, como viendo que mamá no iba a poder venir más, yo le dije, un mes más, un mes más, un mes más. Quédate un mes más. 6 meses se quedó. 6 meses de más. De más, 6 meses de más. Entonces, un día tocaron a la puerta y era inmigración y dijeron, fulana tal, sí, vino mamá y dijo, usted tenía un permiso para estar 1 año, pero usted se ha No. quedado 6 meses de más, dice, le vamos a entregar el pasaporte en el aeropuerto. Ah, Wow, eso fue bastante feo. Yeah. Entonces, Claro. bueno, pasó eso, pero yo me enojé con Australia, sí. ¿verdad? Me había dado tanto, pero me enojé. Me enojé por esa acción, no la conocía, ¿verdad? Ujú. Quizás la hubiera sentido, pero una cosa es sentir y otra cosa es que te pase Ujú. a uno mismo. Claro. Bien, entonces, como siempre habíamos estado viajando a Uruguay y eso, ¿viste? Siempre esa añoranza. Dijimos, ¿qué te parece si nos vamos? Nos vamos de Australia. Nos devolvemos. Nos devolvemos, nos vamos a Australia, Rebeldía. vendemos casa. ¿Cuántos niños tenías? ¿4? No, en ¿O ese ya momento estaba? ya tenía 5. Ya tenías 5. 5. Entonces, nos vamos. Y Agustín dijo, nos vamos. Nos vamos. Y vendieron la casa. Vendimos la casa en 1 semana. Quizás, si me hubieran dejado pensar, no lo hubiera hecho. Pero, Claro. porque a veces las casas demoran, yo qué sé, Sí. 3 meses, 4 meses, ¿verdad?, en venderse. 1 semana, en 7 días. Oh. ¿Les puedo decir en cuánto la vendí? Sí, ¿cuánto? Te iba a preguntar. $90,000. Wow, o sea, le hicieron plata a la casa. Oh, Si habrían subido las cosas. claro. En el periodo de 17 años que ya vivíamos en esa casa. Bueno, y bueno, nos fuimos, llevamos todo del Fenmecha. ¿Y tu todo. mamá feliz? ¿De que Bueno, mamá feliz porque siempre que venía, siempre decía, váyanse, ok. Devuélvanse. Ay, sí, Claro. ese era el drama de mamá. Entonces, llegamos a Uruguay felices y contentos, felices. Bueno, como mis padres me habían dado la casa, esa que antes era de mi abuela y me la habían dado a mí, empezamos a reformarla. En Uruguay. En Uruguay ya. la reformamos, nos quedamos en una casa. Bueno, ya la casa era grande, inmensamente grande, quedó más grande, comodísima, las nenas felices, les encantó, hicieron liceo en el Colegio San Isidro, de donde yo vengo, de Las Piedras. Sí. Llevaron una vida preciosa, ¿viste? Como mis padres tenían una casa en la playa, íbamos mucho a Costa Azul, a la playa, y ellas vieron de que tenían amigas y yo tenía toda mi familia de vuelta. Yo estaba feliz, Sí. ¿verdad? Pero la plata se iba. Yo abrí una florería porque, hay dicho de paso, cuando yo estaba en Australia hice un curso de florista y empecé a trabajar como florista. Ok. Sí. Pienso que ella tenía a los 26 años, 27 años, yo hice el curso de florista en Melbourne. Ujú. A todo eso pasó y abrí una florería, pero la plata se iba. La plata no rendía. No rendía igual. No rendía No en era el Uruguay igual. Yo después consideré que llegué a Uruguay como emigrante con 5 hijos. Claro. Era Y emigrante. después de 17 años de haber vivido de en haber Australia. vivido fuera. Era una emigrante en mi propio país. Total. ¿Verdad? Era volver a adaptarse absolutamente a todo, Bien. los cambios económicos, sociales. Sí, definitivamente. La pasábamos bien, porque felices, ¿no? Pero un día Verónica
dijo mamá, a mí no me va bien en la high school, en el liceo, estaba haciendo año 10. Ujú. A la que le fue mejor fue a Virginia, que estaba en año 7, a Patricia y Elizabeth año 8, a Elizabeth le fue bien, a Patricia no le fue bien, y Pablo estaba en el colegio, no había problema. Entonces dijo, yo me quiero volver a Australia. Agustín dijo, yo también. Yo dije, perdónenme, pero yo no tengo una familia para un lado y otro. Si se van, nos vamos. Claro. O ¿Verdad? todos en Australia o todos Sí, en pero Uruguay. pasó algo triste en ese interín, que mamá falleció. Mm. Sí, O sea, antes de ustedes devolverse. decidirnos a venir a Australia, mamá en ese interín falleció por una trombosis Ujú. agresiva. Y después, bueno, Agustín siempre acostumbraba a venirse primero, Mm. ¿viste? Sí. Él se vino como unos 3 meses antes, preparó todo, en fin, empezó a trabajar en el mismo lugar, así que no hubo ningún inconveniente. Es uno de los Recuperar detalles, es uno de los ¿Y a detalles dónde que empezaron a vivir cuando se regresaron? alquilamos. Él ya había Ok. alquilado una casa, ¿sí? Y a reconstruir todo. Sí, ¿Cuánto tiempo estuvieron en Uruguay? ¿Cuánto? alcanzamos a estar 1 año y medio, 1 año y medio. sí. Y después cuando todo, muebles usados, la segunda vez, esa vez que vino Agustín, todo muebles usados, todo. Porque, ¿sabes tú que aprendimos algo en Australia? Am, mismo mis amigos me decían, ¿qué desprendimiento tienes de las cosas? Con una facilidad tremenda. No sé si era que Australia, el poder adquisitivo de Australia te devuelve, no lo sé, tengo que analizarlos aparte, porque o verdaderamente soy desprendida de las cosas materiales, Yo creo que un poco de las dos. ¿verdad? Sí, Y las cosas sí. materiales a mí, o sea, si las tengo, por supuesto, feliz y contenta, ¿verdad? Sí. Pero no me ato a las cosas materiales. En ese sentido, gracias a Dios, lo tengo presente en mi vida, ¿verdad? Bueno, a todo esto regresamos. Y fue una nueva etapa al regresar. Estuvimos casi 1 año en esa casa, pero vendimos la de Uruguay. Estuvo alquilada, pero la vendimos. Ujú. Ese dinero nos sirvió para comprar un terreno y edificar otra casa. Otra casa en Ustedes Melbourne. vieron otra casa en Melbourne. Sí, compramos un terreno Ujú. y edificamos. Bueno, ahí vivimos no muchos años, pienso que vivimos unos 7 años, completamos los 27, los 29 que vivimos Porque en luego se Melbourne. movieron para Gold Coast. Sí, porque después, bueno, vivimos ahí, viviendo ahí, se casó Virginia, después Agustín siempre trabajando en su oficio. Yo trabajé como florista muchos años y ahí no, vinimos a pasear. Vino Verónica y Virginia a Gold Coast a pasear y ella nos dijo, mamá, si ustedes van a Gold Coast se enamoran. Bueno, vamos. Vinimos a pasear a Gold Coast y con Agustín dijimos, el lugar exacto para El nosotros. clima. El clima, la vida sumamente tranquila. Y entonces Virginia se casó en septiembre. Vinieron mis amigos de Uruguay al casamiento. Cuando estaban acá, ellos dijeron, bueno, yo no vine para estar solo en Melbourne, llevarnos a algún otro lugar. Claro. Y yo le dije, vino, te voy a llevar a Gold Coast, el lugar donde nosotros queremos ir a vivir. Ok. Y vinimos a Gold Coast con ellos, les encantó, Aprobado por los amigos. aprobado totalmente. Entonces, incluso el nombre de mis amigos, Manuela y Rogelio, es muy seguro que me vayan a ver. Entonces, cuando ella estaba acá, dijo, oh, tiene una semejanza a Punta del Este. Yo digo, ¿te parece? Sí. Ok. Y ahí quedó, estuvimos una semana aquí, regresamos a Melbourne. Con Agustín lo conversamos, ¿qué te parece? ¿Nos vamos?
bueno, después de conversarlo tanto, no, vamos. Eso era en septiembre, octubre, ¿verdad? Ujú. En 16 de enero, pasamos para el siguiente año, Sí, yo estaba en Gold Coast. qué maravilla. ¿Y Agustín Otra. consiguió trabajo? Ah, O sí, sí. sea, No, Agustín tenía un contrato, ok. pero él vino con nosotros. Ok. Mira, se quedó Verónica en casa, porque ella se quedó en la casa, En Melbourne. en Melbourne. Ah, Verónica nunca migró de Melbourne a Gold Coast. Emigró, sí. Pero en ese momento era la aventura que emigrábamos a Gold Coast. Sí. Y tampoco sabíamos cómo era la cosa. Nada. Mm, Yo había, por medio de un anuncio de una florería en Ranaway Bay, llamé por teléfono y le dije yo voy a estar en Gold Coast a tal fecha, llamo por esta vacante y me tomaron. Así que cuando yo llegué, yo empecé a trabajar en la florería de Ranaway Bay. ah, genial. Sí, y Pablo, antes porque Pablo vino conmigo, aplicó en Ashmore Tape para Ajá. chef Ah, para y ser. también entró. Así Ah, que nosotros dos ya estábamos más o menos ubicados, teníamos que alquilamos un apartamento en Southport y estuvimos ahí, no creo que hayamos estado más de 3 meses en ese apartamento. Porque Agustín regresó y él tenía ese contrato de 6 meses y cuando terminó ese contrato se vino. Ok. Sí, ya se vino para acá. Y Verónica quedó en la casa. Bueno, ahí ya hubieron unos cambios, que Verónica fue a vivir con Virginia y alquilaron la casa. Estuvo alquilada como, no 2 años, no alcanzó a 2 años. Y entonces decidimos venderla. Vendimos la casa y nos compramos una townhouse acá, acá. Ujú, en Berkeley. ujú. Yeah. Y ahí siguió la vida. ¿Viste? Y aquí estás. Sí, y aquí estamos felices. Vivimos en esa townhouse, me parece que unos 5 años más o menos, y acostumbrados a vivir en casas grandes. Dijimos, Agustín la renovó, estupenda esa townhouse. Townhouse. Pero un detalle que nos sirvió para ese tiempo, porque a mí me gustó mucho el negocio, Sí. muchísimo. Entonces, teniendo la mano de obra en casa, de carpintería, Sí. ah, lo que hicimos, la verdad que nos favoreció y me gustó mucho. Alcanzamos a comprar 7 casas. Wow. 7 casas. Sí, pero espérate que no fueron todas juntas. Ok. Compramos a la primera uni pasando antes de Runaway Bay, Ujú. Ujú. Vigorogora, Sí. Vigorogora, ¿verdad? Bien. Sí, un apartamento que nos costó $80,000 y Agustín lo reformó todo adentro. Y lo volvieron a vender. Y no, se lo vendimos a Pablo. Ah, Sí, porque aunque tengo hijos yo no regalo nada, muy bien. que lo sepan muy bien. Ayudo al máximo, pero las cosas hay que ganarlas. Claro. Claro. ¿Verdad? Tengo 5. Entonces Ujú. las cosas se deben de ganar. Bien. Wow. Entonces Pablo, por supuesto en un precio bien razonable. Mm, De ahí compramos otro. Agustín lo arregló, lo vendimos. Y ahí sacábamos poquito, ¿verdad? Porque, ¿qué esperaríamos? Un año y medio en hacer Sí. la venta, ujú. porque había una ley de que si tú comprabas antes, no podías venderlo inmediatamente, porque era parte de business, Sí. de negocio. Entonces el TAS era altísimo. Claro. Entonces dejábamos pasar un tiempito. Am, Después compramos la townhouse que está enfrente a donde nosotros vivíamos. Nosotros Ok. vivíamos en una y enfrente vendieron la otra. No sé si ustedes se acuerdan, si estaban aquí ya, hubo una subida de, de precios de las viviendas, Ok. como existe ahora, hoy día, Ujú. que ahora es impresionante comprar, que en un año que la habíamos comprado, ganamos $100,000. La vendimos en 250. Ujú.
Entonces, eso más la uni que vendimos, que vivíamos, Sí. compramos lo que vivimos hoy ¿En día. dónde viven? Sí. Bueno, Entonces, Graciela, fue- y todo esto, perdón, que Sí. toda esta, yo sé que aquí esto nos va a dar para otro, Bueno, otro no- cafecito. ¿Te parece? Sí, Yo creo porque porque tenemos bastante, Muchas preguntas. Yo estoy muchas aquí que me preguntas. pregunto. bueno, entonces vamos a quedar en, en el lugar donde estamos viviendo hoy día. Sí, Sí. una Ahí, última pregunta. dime. ¿Tú qué le dirías a la jovencita de 18 años que se vino de Uruguay? Ahorita, ¿qué consejo le dirías a esa migrante? Bueno, ese migrante que llegó con esa edad, no 18, 20. 21, 21. ya 21, cumplido perdón. 21, am, sumamente ignorante era, en todo sentido, ignorante como en pareja, ignorante en haber emigrado, en trabajar, emigrante en todo, que, que muchas veces la persona cuando se siente segura, porque es la seguridad de cada Ujú. uno, ¿verdad? Em, y tiene una meta de salir adelante, es importantísimo darlo. Pero si la meta que tiene no hay fe, ¿verdad? La fe, por supuesto, que uno dice, yo tengo fe en mi persona. Puedo decir que verdaderamente la fe mía está basada en Dios, porque soy una persona muy creyente, muy practicante, eh, entregada total, ¿verdad? Y si me preguntas, esa entrega es de aquí, de ahora, de Australia, la tengo desde que vine de Uruguay, pero en Australia creció. O sea, en Australia la cultivé, en Australia me enfoqué en lo que era el amor de Dios. Eso todo me ha hecho sentirme que no hay nada imposible cuando la persona tiene vamos a Un decir, objetivo. un objetivo. Cuando lo Sí, tiene claro, claro, ese es el propósito. exactamente, exactamente. Así sea la edad que sea, ¿verdad? Ujú, ujú. Es una madurez interior, aunque la persona es joven, que muchas veces la descubrimos cuando la ponemos a la práctica, Ok, que no la conocemos verdaderamente, claro. ¿verdad? La vamos investigando y la vamos descubriendo de que yo no sabía que podía. Y miras atrás y mira todo lo que haces. Sí, yo no sabía que podía. Bueno, Grace, nos toca, quedamos en cuando Graciela compró su casa en la que vive sus hoy en 7 día casas. en Gold Coast, y de verdad esta historia continuará. Te agradecemos un montón porque esto es de mucho valor para todas esas personas que están tomando la decisión de, ¿será que vale la pena migrar? ¿Tomo este paso? ¿No lo tomo? Creo que escuchar una experiencia como la tuya es de muchísimo valor. Oh, gracias, Así gracias. que de Espero verdad, que les sirva. Nuestro próximo cafecito, te vamos a bombardear de preguntas. Sí, claro. Ok. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes y les deseo lo mejor. Ay, Muchas gracias, gracias, Grace. Claro que Graciela. sí.